¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. Con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Jorge Pardés. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Estamos al aire, señora. Estamos al aire. Buenas ¿Cómo tardes, están? Buenas tardes. Buenas Che, tardes. mirá, tenemos que cambiarnos los titulitos, porque abajo mío dice Lía Méndez. Al lado tuyo, el único que está bien es Jorge Pardés. Es el Si no se van a confundir, me van a ver y van a decir, uy, mirá la Lía Méndez, qué cambiada que está esa barba. A mí me van a decir Fortune, Sí, Fortune. me gusta eso. Fortunata. El único inconfundible es Sí. Jorge Pardés. Jorge Pardés, Ponele, ahí que está. ponele. ¿Cómo Ahora les ya va? está, quererse libre, perfecto. ¿Cómo les va? Y si Bien, miramos bien. a la cámara Bien. por ahí. Miramos, la cámara está allá, perfecto. Sí, la cámara Claro. está allá, tenemos el No, monitor por allá. ayer estuve, estos días, estuve viendo, recordando, digamos, la ubicación de las cámaras, que viene porque nos evitan la papada. Claro, el que Tejedi acá estaría fenómeno, no tendría que poner esa cara de boludo que pone cuando... Así, estirar la trompeta. Claro, estirar. No, yo Te evitan la papada, pero no la Claro, pavada. Así que, claro. muchachos, pónganse serios. Bueno, entonces nos puso los puntos la jefa. ¿A qué nos vamos a referir No hoy? sé, yo vengo de lo más desorientada. Mira, yo tengo música y medicina. No está, perdón, el doctor Pompey nos escucha hoy. Sí, nos escucha. Nos escucha, qué macana, che. Te va a hacer una denuncia. No, porque cuando él escucha, viste, me da no sé qué hablar de medicina. ¿Te vas a hacer la Lía Méndez? Que diagnostica y Sí. pasa recetas casi. Claro. No, yo curo de palabra nada más. Me parece muy bien. No me receto. parece. Contame, Les Lía. habla así con eso locura. ¿Y qué No, pasa en el mundo? porque es todo muy desordenado. El mundo está desordenado y yo ¿por qué tengo que ordenar? No se puede ordenar el desorden. Claro. Y yo creo que para quedarse libre habría que ordenar algo como, por lo menos para que no nos pegue una patadita. Lo que pasa es que todo va pasando tan rápidamente y uno va pescando cosas y quiere hablar de esto y quiere hablar de aquello y las cosas se multiplican tanto en cuestiones graves, importantes, como en secundariedades que uno tampoco puede dejar de mencionar, ¿no? Bueno, entonces digamos que para la venta vamos a tener un programa diverso, seguramente vamos a hablar... Muy organizado pero diverso. Seguramente vamos a hablar del 50 aniversario del golpe de Estado. Así es. Y bueno, no sé, pongamos un cepa como para darle pie a Lía Méndez que haga esto que es quererse libre. Lía Méndez, el quererse libre. Bueno, lo que pasa es que, el otro día todo el mundo salió, que Adorni hablaba que se deslomaba, no sé qué, bueno, y eso parecía, no, es como una falta de respeto, es una burla, es como considerarnos tontos, no sé cómo denominarlo, pero sabemos lo que registramos, ¿no? Totalmente. Cuando lo escuchamos decir eso.
Y leía en Infosiberia lo que dice Caputo. Ajá. Lo que dice Caputo. Yo creo que en esa cosa a ellos los deben coachear para que, haciéndose los cancheros y diciendo esas cosas, se humanicen, ¿no? Pero me parece que tienen un concepto bastante errado de lo que es la humanización. Entonces, por ejemplo, para explicar lo inexplicable de cada uno de los pasos que dan en materia económica, ahora dijo ayer en un simposio, lo leo de Infosiberia porque está reproducido perfectamente, estuvo en un simposio de mercado de capitales y finanzas corporativas, y dice, uno como responsable político puede controlar la oferta, pero nosotros, escucha esto, no podemos controlar la demanda, no podemos forzarlos a ustedes a tener pesos en el bolsillo si no quieren. Es un delincuente de lo último. Es un runfla. Es un runfla. Así que, claro, si vos no querés tener pesos en el bolsillo... Yo lo que pasa es que me molesta tener pesos en el bolsillo. ¿Qué tal una política económica que te ponga pesos en el bolsillo? Que hoy no hay un mango para el consumo, que nadie tiene un centavo. A mí no me duran los pesos en el bolsillo, pero me gusta tenerlos. Aunque sea un ratito, porque los hago pomada. Pero qué atorrantes, ¿no? Y después, entonces decía, por ejemplo, el precio de la carne, porque habla de la economía, de la inflación, etcétera. Bueno, siempre te vienen anunciando que la inflación va a llegar a cero, ¿no? Entonces decía, el precio de la carne estuvo subiendo, sube todos los días, pero es algo puntual. Ajá. Puntual. Claro, cada punto que sube. Claro. No puede subir 8% todos los meses. Lo que no sabemos es por qué sube. En nuestro modelo, los ganadores son la gente. ¿Qué tal, ¿Qué dijo? No sé, no es. Entonces, el otro diciendo que se desploma al lado de esto, ¿viste? Queda como... Son una manga. Yo quería contarte que muchos oyentes, amigos, todos los que escuchan el programa después de por ahí del horario, tipo podcast y qué sé yo, quedaron fascinados con el editorial de la semana pasada, donde le ponías una perspectiva a la barbarie de este señor Adorni, una perspectiva humanista, una mirada que permite reflexionar. Todo el mundo recontento. Ajá, bueno, en realidad es el único aporte que nosotros podemos hacer, porque, sí. Claro, porque frente a semejante desorden, frente a esta irracionalidad, ¿no? Porque parte del tema de hoy tiene que ver con la cosa irracional de estos tiempos, mínimamente hacer un aporte que permita, ni siquiera te digo construir un eje, porque es como una palabra muy grande hoy en día, frente a la aceleración, la desorientación, la pérdida de referencias, pero por lo menos, ¿viste?, aportar algo que ponga como una línea, un parámetro a partir del cual uno mínimamente pueda ordenarse, organizarse, pueda ver, vamos a tratar más adelante, digamos, pueda distinguir entre lo que es humanización y deshumanización. Y lo digo porque, claro, podrían decir, bueno, está claro lo que es deshumanización. Sí, pero si uno la ve solo afuera, hay un problema. Algo tenemos que ver con un mundo totalmente deshumanizado. Y no lo digo acusando a nadie o acusándonos, sino con la necesidad que tenemos de poner el ojo en esas cosas, ¿no? Porque si no es todo externo. Y reclamamos y pontificamos y ¿qué tengo que ver yo con esto? Yo, fíjate que... Inclusive cómo me trato a mí mismo, para empezar. Cómo me trato a mí mismo, para digamos, empezar. Yo, escuchaba recién, antes de venir para acá, Estados Unidos prohíbe, escucha esto, prohíbe a Cuba importar petróleo de Rusia. Pero ¿cómo puede largar eso y que además se lo escuche y termine pareciendo natural?
Y el ¿Quién libre, carajo y el libre mercado. Pero ¿quién es él para impedirle? Le prohíbe, oiga, usted no puede importar petróleo de Rusia. Pero claro, como ellos lo están asfixiando a Cuba, la están asfixiando a su pueblo, asfixiando en cuestiones básicas, de alimentación, de energía, de provisión de medicamentos. Lo están asfixiando literalmente. Entonces, pues nada, termina siendo, dijo eso Trump. ¿Cómo puede ser tan irracional la cosa? Entonces, después se escuchaba, por supuesto que quiere invadir y apropiarse de Groenlandia. Ella se los dijo, va para allá. Ya Groenlandia está tomando decisiones y medidas ya para protegerse frente a una invasión que la ve absolutamente posible. Qué locura. Eso es una locura. Y lo escuchaba mejor dicho, declaraciones de Netanyahu, diciendo que, bueno, viste, él quiere garantizar la vida y la paz para Israel y para el resto del mundo. ¿Quiénes son ellos? Es una cosa muy irracional. Pero a la vez pensaba que esta irracionalidad no es solo de Trump, de Netanyahu, de Milei además, que nos mete en un lío, de Milei, que en su condición de lacayo y chupamedias de Trump, le ofrece que si necesita ayuda para la guerra, bueno, pues nosotros le podemos mandar barcos. Con ondas. No son ondas. Hay soldados capacitándose en Estados Unidos. Es una locura. Para poder ir al frente. Es una locura. O sea, los 20.000 millones, como decía Roberto Caballero también en el Infosiberia, sí. Los 20.000 millones que prestaron, o sea, la cuota más baja va a ser mandar unos soldados que se mueran en Irán. Del mismo modo, con el mismo tratamiento que le dan a los presos de las cárceles, inmigrantes presos que los mandan sí. a rescatar drones. Sí. O sea, se ha naturalizado tanto la monstruosidad de la impunidad que tienen para tomar decisiones en contra de la vida de las personas, que es como que nadie pasa desapercibido, ¿no? Bueno, y frente a lo que Milei declara enemigo a Irán y asesino y todo lo que ha dicho, metiéndonos en este lío, necesitamos salir con toda la fuerza a decir que Milei no es Argentina, que Milei ni siquiera representa los intereses de Argentina. El pueblo tiene que manifestarlo por todas las vías posibles, porque nosotros tenemos historia de no meternos como país en conflictos internacionales en los que no tenemos arte ni parte, respeto como región de paz. Como región de paz, el respeto por la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en asuntos internos de otros países. Eso es lo que define a nuestro país. Entonces, que venga alguien como Milei, por esas cosas de la vida, presidiendo el país, y que eche por tierra toda esa trayectoria y esa posición histórica de Argentina, bueno, claramente, y además, por supuesto que Irán prometió represalias. Entonces nosotros tenemos que salir con toda la potencia, por todas las vías posibles, a marcar que este pueblo no coincide con la posición que ha fijado el presidente Milei. Es una cosa de Milei y no de Argentina. Y no es una secundariedad lo que digo, es una cosa de Milei. Y Milei no es Argentina. ¿Puedo dar mi opinión? Oh, claro que si eso queremos. Además de Milei, estuvo la señora Bullrich diciendo que esta no es una guerra un enfrentamiento de ahora. Esto viene de hace mucho. O sea, lo que quería Bullrich era tirar más harina para el costal de la causa de Irán,
Sí. del acuerdo con Irán. Del memorándum. Del memorándum, esa, Así no me es. salía la palabra memorándum. Y básicamente esta mujer tiene cola de paja con la muerte de Nisman y quiere de algún modo rescatarla, hacer lío con eso, porque algo debe haber tenido que ver. Porque hay llamados, hay cosas que algo debe haber tenido que ver. Y no deja pasar un momento sin rescatar todo eso. Así es que salió a bancar a Milei en su locura de llevarnos a una guerra, porque nos está llevando una guerra. Por mucho menos nos metieron 2 bombas en la Embajada de Israel en Argentina y en la AMIA. Así es. Por mucho menos que Así se mandó es, así el es. riojano innombrable, por mucho menos que lo que está haciendo este muchacho, nos metieron 2 bombas. Así que, sinceramente, estemos atentos porque alguna monstruosidad puede pasar con todo esto. Y la oposición, eso era lo que yo quería decir, y la oposición no puede dejar pasar, la dirigencia política no puede dejar pasar estas violaciones flagrantes a la Constitución, ni la oposición, ni la Corte, ni el Poder Judicial, la Corte Suprema, que es a la que le corresponde con estas cuestiones internacionales. Y a mí me da la sensación que están esperando que pase algo para aprovechar con eso la caída de Milei o lo que sea. Déjenlo hacer, porque como la frase esa de Perón, de si se equivoca déjenlo hacer, no sé cómo es. Me parece hasta una... Si es por eso, porque están esperando, o porque registran que la relación de fuerzas no es conveniente en este momento, yo le preguntaría a todos ellos, ¿qué pasa con la vida de las personas que están en juego? ¿Qué pasa con qué son esos manejos políticos en todo caso? ¿Qué pasa con la vida de las personas que están en juego? En otro momento esta sociedad tuvo el coraje de hacer muchas cosas, como, y no me refiero a cosas muy lejanas, me refiero a el 2x1, la movilización popular, a distintas situaciones donde la sociedad, el pueblo organizado, las organizaciones políticas y sociales que llevaban eso, ayudaron a dar una respuesta desde lo popular. El 2001, un montón de cosas podríamos nombrar. Hoy parece que hay un encerramiento en las personas, no se puede organizar la sociedad y algo está pasando. No se aprovechen, ni se aproveche la oposición, ni se aproveche el gobierno, porque si esto explota va a traer mucho dolor y mucho sufrimiento y muchas muertes. Exactamente. Bueno, estamos a pocos días de cumplirse 50 años del inicio de la más sangrienta dictadura militar en nuestro país. Pero yo pensaba, ¿no?, que si la máxima violación de los derechos a la vida y a la integridad, como fue el accionar de esa dictadura, no son considerados hoy por todos los integrantes de la sociedad, con independencia del signo político al que cada uno adhiera, ¿no? Si eso no es considerado un atentado a la humanidad, perpetrado por una banda de asesinos que tomaron el poder por asalto, estamos en un problema importante, porque mientras no podamos avanzar hacia eso, no podremos lograr esa condición que necesitamos para la construcción de una organización social sólida, construir los cimientos, ¿no?, que en definitiva terminen siendo verdadera garantía del ejercicio de los derechos humanos, sin distinción ninguna, sin exclusión, obviamente, y sin destrucción, ¿no? Se corresponde, o sea, coincido con eso que decías, ¿no?, que hay un tema que la sociedad en su conjunto, no puede quedar nadie por fuera, es independiente de que a vos te guste un signo político, una idea política u otra, ¿no? Porque eso es atentado a la humanidad y uno es parte, somos parte de la humanidad, Y entonces me parece que ahí tenemos todavía que trabajar y construir, ¿no? Que
hay mucho laburo por hacer, hay mucho laburo para hacer, y yo, vos sabés que siempre creo que el lugar donde uno tiene que pararse es en los derechos humanos. Totalmente. Que son universales. Te parás ahí y desde ahí abordás y trabajás los distintos temas y las distintas como, qué sé yo, heridas que van quedando, ¿no? en distintos sectores sociales. Desde ahí hay que abordarlos, desde ahí hay que trabajarlo, pero el lugar donde hay que pararse es eso. En la centralidad de lo humano, que está expresado en los derechos humanos. La centralidad de lo humano en la organización social, en un modelo de organización social que esté a la altura del ser humano de estos tiempos, bueno, tiene que apoyarse en los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, civiles, políticos. Eso me parece, y después me gustaría conversar un poco más, ya en particular, respecto de estos 50 años que se cumplen el 24, y nada, y te voy a preguntar sobre tu experiencia, que la volcaste en un escrito que integra un libro que se ha publicado con motivo de los 50 años, y me parece que también, nada, ¿qué podemos hacer desde acá en nuestro aporte al esclarecimiento y al recuerdo, sobre todo para evitar que se vuelva a repetir? Es, nada, comentar un poco desde la experiencia de cada uno de nosotros cómo vivimos aquel 24 de marzo del 76. Tenemos la suerte de ser una mesa radial de gente grande que vivió en aquel momento y tenemos la memoria viva de aquello que pasamos. Y me parece muy pertinente lo que vos proponés, fundamentalmente porque el aporte que se puede hacer desde un medio de comunicación, la cantidad de actos que se están haciendo, las presentaciones de libros, los libros que están apareciendo, como este al que vos te referías, que yo estuve, que yo participé y que hice un escrito justamente de un testimonio de lo que fue para mí el 24 de marzo. Todo eso y esto que estamos haciendo hoy me parece que es un imprescindible ejercicio de memoria que permite poner en valor todo eso que vos dijiste antes, la búsqueda, la vigencia de los derechos humanos. Me parece que esto que estás pidiendo es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer los más grandes, los que vivimos y podemos recordar y podemos transmitir, que es un ejercicio de memoria, ¿no? Así es, así es. Así que, ¿vos querés contar cómo fue tu 24 de marzo o empiezo yo? Te puedo contar. En esa época tenía alrededor de 20 años, más o menos. Hace 50, tengo 70, 20 años. La verdad, era una época donde no estaba interesado para nada de lo político, no tenía ni idea. Lo que sí, digamos, vivía, que era, digamos, una situación bastante problemática a nivel económica. Entonces, bueno, se venía escuchando de que los militares se iban a hacer cargo de ese desorden. Claro. ¿No? Eso era, digamos, lo que escuchaba yo, sin tener, digo, la más mínima idea de lo político. Inclusive cuando se produjo el golpe militar, no es que a mí me puso particularmente contento, pero digo, bueno, por ahí es una salida, digamos, a esta situación de quilombo que yo vivía y que en general se estaba viviendo en el país. Y me acuerdo que mi amigo peronista, Nicolás Denis, un compañero de la secundaria, que él sí tenía una militancia política, ¿no? Él me dijo, mira, esto es una cagada. Y no pasó mucho tiempo hasta que entendí que efectivamente había sido así la cosa. Y luego vino toda el temor, años de temor, de salir a la calle. Una vez recuerdo de haberme olvidado el DNI en casa, el documento, en casa. Llego al centro, eso, vivía en Mar del Plata, llego al centro, y te digo, miedo por no tener el DNI.
No sabía bien qué era lo que pasaba, porque no tenía todavía idea de la gente que se estaban chupando. Tenía algún comentario, pero era una cosa totalmente aislada. No tenía idea de la cosa sistemática. Y luego tuve, digamos, alguna experiencia donde, por ejemplo, en esa época salía con una chica en Mar del Plata, la dejo en su casa, yo contento, iba en mi autito, que era el auto de mi viejo, que me lo prestaba, un Ditela, iba por la avenida Colón, y digo, bueno, me voy todo por la costa, fumando un cigarrillo, escuchando música, paro en un semáforo y se me cruza un Citroën. Un Citroën, se me cruza, y digo, ¿y estos serán unos amigos que me quieren hacer una joda? Hasta que se bajan 4 tipos armados y me hacen poner a un costado. No entendía nada, porque no se me presentaron ni que eran policía, nada. O sea, tipos de civil con unas armas largas que me hacen poner en un costado, y pasa un patrullero al lado y sigue de largo. ¿No te imaginás? Sí, claro. El cagazo que tenía? Finalmente revisaron el auto, encontraron, no sé, unas medias que eran de mi vieja, que habían quedado ahí, esas, no sé, esas que se ponen en las películas para hacer los robos, pero eran de mi vieja, yo no las usé para nada. Bueno, me tuvieron un rato ahí boludeando y después me dejaron ir. Por supuesto que pegué la vuelta, o sea, nada de costa, nada de pucho, nada de música, con un cagazo con encima, las patitas temblando, que no podía ser. Claro. Y la última, si les parece, ¿no? También, un día tenía un trabajo, a la mañana me levanto para ir a trabajar un sábado, viene mi hermana y me dice, che, ayer unos muchachos te pasaron a buscar. Digo, ¿quiénes me pasaron a buscar? No, unos muchachos, ¿y cómo eran? Eran medios como peladitos con un Renault verde, una Renauleta verde. No, bueno, fui a laburar, digo, cagado, temblando en las patas. El tema era que otra chica con la que salía la había invitado a una reunión del movimiento. Claro. ¿No? La había invitado a una reunión del movimiento. Resulta que esta piba era la sobrina del intendente de facto de Mar del Plata. Entonces, el padre de la chica, preocupado, habló con su hermano, que era el intendente. Y el intendente, bueno, llamó a la policía, qué sé yo, y fueron a mi casa. Bueno, después, llamé a algunos amigos y me dijeron, no, quédate tranquilo, que ya nos recorrieron a varios lugares y lo único que venían era advertirnos de que no hiciéramos reuniones y no sé qué historia. Así iba construyéndose. Bueno, esa era, digamos, la cosa de terror, terror que se vivía en esos momentos, ¿no? Una sola aclaración para la audiencia, porque aparte del gusto de charlar entre nosotros, contarle a la audiencia que estabas hablando de las primeras actividades del movimiento humanista aquellos tiempos. Claro, yo imagínate, tenía 20 años, hacía 2 años que ya había empezado a participar. Yo empecé a participar a fines del 73, previo al golpe. ¿No? Y bueno. Bien. Para hacer... yo después sigo y son... Un cortecito. Son situaciones que mueven, que son densas. Así que por ahí, Fortu, podés... ambientarnos algo, música suave que trajiste. No traje música suave. Traje a sus majestades satánicas. ¿Qué te parece? Lo ideal para un momento como este. Resulta que este verano, entre otras cosas, me leí la biografía de Keith Richards. Entonces, además de contar todos los problemas con la falopa y con las drogas que le complicaron, digamos, la vida, y que el tipo decía que la verdad que yo me salvé porque yo consumía de la buena. Imagínate, un Rolling Stone, ¿no? Y una de las cosas que cuenta es cómo compuso
el tema Satisfaction. La música en general, las músicas eran de él buscaba los riffs, que son las introducciones de guitarra, de esas canciones, y Mick Jagger le ponía la letra. Dice que una noche, después de estar pasado de rosca, había estado grabando y a la mañana, cuando se despierta, se pone a escuchar lo que había grabado. Y él no se acordaba lo que había grabado, y era el riff de esta canción, que es Satisfaction. Ahí está el tema de los Beatles, la aparente competencia. Los Beatles eran los buenos y ellos eran los malos. En realidad eran muy amigos que se ponían de acuerdo para sacar temas y no pisarse. Pero hay un dato, que hay un tema que es el que los catapulta a los Rolling Stones, y ese tema fue compuesto por Paul McCartney y John Lennon. Ajá. Entonces, el primer tema que vamos a escuchar es Satisfaction. I have no, el tema dice, yo no tengo satisfacción. Y el otro tema es I Wanna Be Your Man, yo quiero ser tu hombre, que lo cantaron por primera vez los Rolling Stones, pero que era un tema de Lennon y McCartney. Así que bueno, escuchemos. Vamos. Satisfaction. Tried
Satisfaction, sí, es tiempos donde no tenemos satisfacción, ¿eh? Complicaditos. Estamos Muy al bueno el aire. tema, ¿eh? Muy bueno el tema. Estamos al aire. Sí, Estamos al aire, perfecto, estamos al aire. bien. Sí, muy bueno el tema, muy buena la historia. Sí. Y de algún modo también refleja todos estos tiempos, ¿no? Eran tiempos convulsionados en el mundo y estos pibes hacían cosas que son sí. de estos, tiene más o menos Bueno, ese tiempo, ¿no? una de las cosas que comenta es la persecución que tuvo Keith Richards, está bien por el tema de drogas, pero ya era una cosa, digamos, que parecía a lo que pasa ahora, lo mismo, ¿no? Que porque tenés una idea distinta, porque Sí, claro. planteás algo distinto, proponés algo nuevo, Bueno, te cagan a históricamente, palo, bueno. esos son sujetos de persecución, ¿no? Así es. Lo diferente, además. Bueno, ¿quieren que les cuente? Sí, ¿Quieren sí. que les cuente un Contanos poco? danos tu testimonio. Mi testimonio del 24 de marzo, que es lo que vos decías que plasmé en ese libro, que lo hice un poco más literario, pero que se los voy a contar entre lo literario y lo vivencial, digamos, porque el 24 de marzo del 76 yo tenía 14 años, estaba en segundo año del colegio secundario y me despertó mi vieja a la mañana, más temprano de lo habitual, yo iba a la tarde al colegio, y me dijo, hoy no hay clases. Y yo le dije, si no hay clases, ¿para qué me despertás? Mal llevado de chiquito. No, al contrario, yo era muy dócil y mi vieja era muy dulce. Y justamente eso fue lo que más me llamó la atención, que tenía como si había recibido una mala noticia, como si una cosa así que era como grave, digamos, en su cambio de clima en particular. Y al rato llega mi viejo del laburo y prenden el televisor y empiezan a escuchar los comunicados y todo ese tipo de cosas, y mis viejos estaban realmente muy preocupados porque de algún modo se venía viendo que iba a suceder, pero ya empezaban a prever algunas cosas. Y al día siguiente mis viejos empezaron con vas a tener que cuidarte, qué sé yo, toda una serie de recomendaciones. Al día siguiente, el 25 de marzo, yo fui al colegio a retomar las clases y el shock fue muy fuerte. El Colegio Nacional Urquiza, frente a tu casa, estaba, ya les dije dónde vive Fortu, estaba... Ya saben dónde ir a buscarme. Ya saben dónde ir a buscarte. Estaba absolutamente transformado. El clima era brutal. Mi preceptora, Silvia Garda, se la habían chupado, había desaparecido. No entendíamos muy bien qué era lo que sucedía, y al padre también. El padre era... Ya ahí el día 26, se los chuparon el 24 de marzo. El 25 ya sabíamos... O sea, ya ese día. Qué loco. Sí. El padre era el rector de la universidad y ella era mi preceptora. El padre, por eso era público, que se lo habían llevado, que se lo habían chupado. Eso se escuchaba por los corredillos. Había un clima de mucha vivencia política en esos tiempos en el Urquiza, y para nosotros, los pibes de quinto y los pibes de los preceptores eran una referencia. Y de hecho, Silvia Garda a mí me estaba acercando a lo que era los grupos de trabajo así se llamaban también, del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP. Y el detalle es que Silvia tenía un novio que era también preceptor. A él no se lo chuparon. Él apareció ese día como jefe de preceptores. ¿En serio? Y se acercó a mí. Terrible. Y me dijo, yo lo voy a repetir textual, aunque no. Me dijo, yo sé que estabas con Silvia por sus tetas. Ojo.
cuídate con lo que haces. Esa frase me la dijo este preceptor, que ya le juro que no me acuerdo el nombre, porque me produjo muchísima... Me generó un temor que llevé por el resto de mi vida, hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Una sensación de violencia que me marcó, y que también marcó mi camino, seguramente. La Randall es el nombre, estoy buscándolo en el libro, porque aquí lo puse, porque hice una investigación como para saber quién era, y figura en todos lados. Era evidentemente un entregador. Por favor. ¿No supiste nada de él después, con los años, si estuvo en algún juicio? No, él no estuvo en ningún juicio, pero sí exalumnos del colegio hicieron una investigación, que yo la estuve viendo, donde se lo señala como eso. Cuando yo digo que era el entregador, no es algo que nosotros nos pudimos anoticiar. Yo les estoy contando mi experiencia personal de lo que él vino a decirme a mí. Que me cuidara, y de su cambio de condición del día 23 de marzo al 25, de preceptor raso, junto con una preceptora desaparecida y el rector desaparecido. Y su novia, además. Y su novia, él como jefe de preceptores y los otros desaparecidos. Eso marcó una construcción de temor, una construcción del miedo, una construcción que era, hoy a la distancia uno puede ver, que era la intención política, que era generar miedo, generar silencio, tapar todo, ir creando las condiciones para llegar a lo que hicieron, ¿no? Te pregunto, él, cuando estaba de novio con ella, con tu compañera, con tu preceptora, ¿él era militante también? ¿O aparentaba ser militante? Por supuesto, era militante. Sí, o sea, era sí, era militante. Un pequeño astiz. No sé si tan pequeño, pero sí. Digo, no, por eso digo. Comparado con sí, lo la que hija de después putez es la misma, porque sí. tiene que ver con la infiltración, con el pasaje de datos. Y en ese mismo sentido, que también lo cuento en ese relato que hago en el libro, yo de chiquito estudié piano. Y estudié piano con mi prima, Lali. Y Lali era unos cuantos años mayor que yo. Yo también estaba enamorado de ella, como de mi preceptora y qué sé yo. Y Lali realmente me enseñó lo que era la música, el amor por la música. Y básicamente, además del amor por la música, me regaló el amor por la ejecución del piano, que es maravilloso cuando uno logra que de un instrumento salgan notas, y salga una melodía, y salga... Y que sea armónico. Que sea armónico, y que sea uno el que está ejecutando. Claro. ¿No? Fue muy hermoso. Bueno, Lali en esos tiempos, poquito antes se había casado, y ella militaba en la Villa 31, había militado con el padre Mujica, y ella me contaba entre las clases y demás, era mi familia, era mi prima. O sea, mi tía me llevó mi mamá me llevó cuando llegamos a Buenos Aires, a la casa de Lali, o sea, de mi tía Rebeca. No es Rebeca el nombre original, pero lo vengo guardando. Me llevó para que me empiece a enseñar piano, y yo ahí empecé todo ese tema del amor por la música, y ella también me contaba el amor por la militancia, el amor por lo que iba haciendo, con cómo enseñaban música ella y su novio Rafael en la Villa 31. En el camino se chuparon a Mujica, en el camino mataron a Mujica, perdón, ella quedó embarazada, y el 24 de marzo, también a la noche, cayó el mismo 24 de marzo, cayó no sé cómo se dice, un grupo de tareas. Ella estaba con la panza grande,
y se la llevaron. Los vecinos lo vieron y empezaron a hacer mucho quilombo, y gracias a eso, porque estaba muy embarazada, gracias a eso quedó a disposición del Poder Ejecutivo, y mi tía Rebeca, casi me sale su nombre verdadero, pudo hacer el seguimiento, buscarla, encontrarla. Cuando nació su hija, se la entregaron a Rebeca, y Rebeca siguió haciendo los trámites y todo como para salvaguardar a Lali, mientras tenía a su nieta bebé desde el primer día con ella. Logró, después de un tiempo, ya bastante pasado, el 24 de marzo, después de varios meses, después de un año y pico, logró la extradición a Israel. Los pocos meses, lo de la extradición fue muy fuerte en el sentido de que el día que Lali subía al avión, mi tía Rebeca le entregaba a su hija por arriba de una valla y nunca más la volvió a ver. A los pocos meses de entregar a su hija, de liberarla a Lali y de darle la extradición, mi tía Rebeca se murió, por supuesto, de tristeza. Bien, bueno, son cosas que marcan y que tienen que ver, esas historias personales son las que hacen que uno se meta en el clima de la situación, que repudie los actos realizados, pero básicamente que comprenda el registro de lo humano y lo que es cuidar una vida, lo que es ejercer un derecho, lo que es tratar de ser feliz, ¿no? ¿Y cuál era el nombre de tu tía? Te dije que no te iba a decir. Ah, bueno, no, yo por las dudas. La autocensura de la que hablábamos recién, ¿no? La censura y la autocensura, sí, y el no, temor que no... No, porque Fortu en el corte me comentaba como ese temor que en realidad no se te va nunca. Nunca. ¿No? Y yo te preguntaba si él también era militante en el caso del novio de tu compañera, de tu preceptora, porque yo trabajaba en un banco cuando fue el golpe, y días previos, bueno, conmigo trabajaban compañeros y compañeras sindicalistas y algunos militantes peronistas, y a mí no me llamaba la atención, mejor dicho, lo veía, pero no es que elucubraba ninguna cuestión acerca de cómo ellos estaban esperando el golpe. Es decir, todos los días, te digo, más de una semana y media antes del golpe, se juntaban y ahí hablaban entre ellos, decían, che, ¿y hoy tampoco? ¿Cuándo es? Porque Jorgito, Rafael, ¿viste? Qué tremendo. Loco. Y, ¿viste? Que, bueno, como decir, bueno, ¿y cuándo da el golpe? ¿No? Y cuando dan el golpe, bueno, el primer día que yo voy a trabajar, estaba, es una cosa impresionante, yo trabajaba en el piso del directorio de la presidencia del banco, coparon todos, llegabas y estaban todos los milicos con las armas en todos lados, en toda la entrada del banco, en cada piso, en cada lugar, y obviamente se habían instalado en la presidencia del banco, todos los milicos, y uno de los compañeros míos, en realidad, por eso te pregunté, y es como si te dijera que recién ahora caigo en cuenta de cómo puede haber sido su accionar, porque en general nos echaron de ese lugar, nos sacaron de ahí, digamos. O sea, yo no estaba por una cuestión política, estaba hace años laburando, pero nos rajaron a los que teníamos alguna jefatura, y él lloraba cuando lo sacaron de ese cargo, que era directamente ligado a la presidencia del banco. Él quería y les mostraba lo bien que trabajaba, y lloró cuando lo sacaron de ahí.
teóricamente era Él esperaba que Rafaelito diera el... Él esperaba que lo dejaran en el lugar y pudiera trabajar con ellos. Para seguir haciendo su tarea. Bueno, impresionante. En general, no es algo que yo cuente, ¿viste? Uno tiene sus reservas. Eso quería decir. No es algo que uno cuente, sobre todo porque si vos hablas de alguien que era militante peronista, te pueden decir, bueno, ves que al final los peronistas son los que quisieron traer y no sé qué historia, los milicos, ¿no? Como dándole una interpretación que no tiene que ver con la verdadera interpretación, que eran colaboracionistas. Claro, que Eso eran colaboraciones. Yo también lo aparentes militantes. Yo lo viví en relatos de mi familia, de una tía que vino, mi abuelo llegó antes acá, pero colaboracionistas con el nazismo. Había muchos judíos colaboracionistas también. Sí, claro. Así que es... Pero lo que me llama la atención y quería rescatarlo, y aparte que nos queda tan poquito tiempo, es que nosotros tres nos conocemos hace 40 años. Por lo menos. Y militamos, no es que nos conocemos, sino que militamos, estamos juntos en una construcción política. Y es la primera vez que nosotros tres hablamos de estos temas. Y lo hacemos al aire con un profundo compromiso con nuestra audiencia de traer como desde temas. lo testimonial, la primera vez que lo hablamos, siempre hablamos de... Sí. No, pero lo que me refiero es que entre nosotros tampoco nunca lo hablamos. Y claro, que ahí yace la construcción cultural, simbólica, en la que los milicos triunfaron en aquel momento, que es construir una conciencia de miedo, de persecución, de censura, de silencio. Gracias. Y esto que estamos haciendo nosotros, con lo que nos costó, con lo que no sé si lo hemos hecho muy bien o qué sé yo, tiene que ver básicamente con ese ejercicio de memoria, de poder sacar y terminar con esas cosas. Sí, por eso nos parecía importante esto que hablábamos al inicio, en el sentido de que necesitamos avanzar en cuanto a diferenciar lo que son distintas miradas de lo político, ideologías a las que uno adhiere, etcétera, de lo que ha representado esa dictadura con digamos, como realmente un atentado a la humanidad, ¿no? De ahí que se deriva justamente que todos los delitos cometidos por la dictadura son delitos de lesa humanidad, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque uno puede diferir con otros de su mirada, etcétera, pero negar eso no es bueno para nadie, no aporta, no suma, nosotros tenemos que hacernos algún planteo serio respecto de esa etapa para poder construir con todas las diferencias, pero poder construir cimientos sólidos, a partir de los cuales podamos avanzar en una nueva organización social, con una forma de relación humana, con el ser humano como centralidad. Eso nos parece, y se nos fue el tiempo. Así es. Contanos, Fortu, ¿qué vamos a escuchar después? I wanna be your man, yo quiero ser eso, decirlo en criollo, la pucha. Yo quiero ser tu hombre, por los Rolling Stones. Y nos encontramos el 24 en la calle, en una impresionante movilización que vamos a llevar adelante entre todas y todos, y nos encontramos el próximo viernes y ya comentamos. Perdón, una sola cosita, escuchen hoy Radio Caput a las 20 horas que va a comenzar la transmisión de la nueva programación de esta temporada y va a estar tipo Oscar, alfombra roja, un lujazo.